Amada iglesia, ¿cómo estás? Esposita, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Dónde andas? Buenas noches a todos, Isaac, Lupita, Isa, Dios te bendiga. Vamos a continuar, ¿verdad? Con este devocional que llevamos cada día, de lunes a viernes, y que obviamente ha sido una bendición para cada uno de los que hemos estado aquí, ¿verdad? Al pendiente de cada devocional. ¿Por qué? Porque el cristiano debe ser alimentado, y no solamente, como dice la Biblia, no solo de pan físico, ¿verdad? Sino de toda palabra, dice, que sale, que es pronunciada, ¿verdad?, de la boca de Dios. Entonces, qué bendición poder estar aquí. Hoy vamos a dar todavía un minutito para ir comenzando. Hoy toca Hechos 19. Amén. Y Hechos 19 es un capítulo, pues es un poquito complejo. Hay muchos datos históricos, ¿verdad? Entonces, como estamos en un devocional, obviamente no nos podríamos detener en tantos aspectos, porque el tiempo no lo da. Pero vamos a leerlo, y yo sé que Dios tiene algo para nosotros el día de hoy. Es importante que, como te mandaba el mensajito, ¿verdad, iglesia? Te decía, prepara tu cuaderno, prepara tu pluma, pero sobre todo preparemos el corazón. Amén. Así que bueno, vamos a iniciar con una oración. Padre bueno, gracias. En verdad, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre nos estás hablando, siempre quieres decirnos algo. Siempre estás ahí, Señor, con nosotros. Y gracias, Dios, por tanto amor, por tanta gracia, por tanta misericordia. Gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra, y ahora nosotros podemos estar expuestos a ella, Dios. Y sabemos que eso es lo que transforma el corazón, transforma la mente, transforma incluso nuestro organismo, nos transforma por completo, Señor, nuestro cuerpo, porque tu palabra, Dios, es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Así que yo te ruego, Dios, que hables hoy a nuestros corazones. Hoy venimos delante de ti a escuchar tu palabra, pero con una actitud de humilde, Señor. Decía el salmista, un corazón contrito, un corazón humillado, tú no vas a despreciar. Así que hoy venimos, Señor, humildes, sabiendo que tú tienes una palabra para nosotros, Dios. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a leerlo. El devocional de hoy es Hechos 19 y lo titulé El ministerio del Espíritu Santo. Así. Ok, así que vamos a ir comenzando. Dame un segundo. Listo, vamos. Pablo en Éfeso. Vamos a leerlo de corrido y nos vamos a detener en los primeros versículos después, donde ahí va a estar la enseñanza. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, y eso es bien importante, él se encuentra a ciertas personas, y resulta que eran 12 también, ¿verdad? Dice, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay, ¿verdad?,
Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Ok. Y hablaban en lenguas y profetizaban. El 7 dice, eran por todos unos 12 hombres. ¿Se acuerdan que les había comentado eso? Eran 12 hombres. El 8 dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Que voy a tener un poquito para solo darles un poquito del contexto. Es el tercer viaje misionero de Pablo, ¿ok? Éfeso, en donde están, es una ciudad que tuvo mucha prosperidad económica y ellos se lo atribuían a la diosa de la fertilidad, ¿ok? Y obviamente pues era un pueblo pagano, etcétera, ¿ok? Lo que aquí está relatando este capítulo es que había muchos, como dice aquí, exorcistas, gente que se dedicaba a esto, y ellos lo que hacían era tener un libro de nombres que hacían como conjuros, invocaban en ciertos nombres místicos. Entonces, cuando ellos escucharon que Pablo decía el nombre de Jesús y además se daba cuenta, ¿verdad? Se daban cuenta que los espíritus dejaban libre a la persona, pues obviamente ellos también lo anotaron en su libreta y lo quisieron adoptar. Esto no quiere decir que ellos conocían a Dios, que conocían a Jesucristo, que habían venido a Él en arrepentimiento y fe. Simplemente era una práctica que ellos hacían, ¿ok? Así que continuamos. Pero respondiendo al espíritu malo, ¿no? Dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre que estaba, el espíritu malo, ¿qué hizo? Dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos.
y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo después que haya estado allí. O sea, esto de se propuso ir en espíritu, está hablando de que él internamente lo dijo así, ¿me explico? Porque a veces hay gente que lo puede llegar a malinterpretar, que él iba a ir como que su espíritu solo iba a ir para allá, pero no, está hablando de que él interiormente, ¿verdad? A su espíritu, a su alma, él en su mente dijo, pues voy a ir, ¿no? Después de que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia, ¿ok? Después viene el alboroto en Éfeso, vamos a leerlo también de una vez rapidísimo. ¿Ok? Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Y ya van 2 veces que hablan acerca de esta parte del camino. A los cristianos así se les conocía. De hecho, no sé si acuerdan los hermanos que nos están viendo, los cristianos que ya tienen más tiempo, había un grupo que se llamaba los del camino, ¿verdad? ¿Ok? Y así se le conoce a los cristianos. Ahorita hay más formas de conocer a un cristiano, ¿verdad? Les dicen cristiano, les dicen los protestantes, etcétera. Bueno, en ese momento les decían los del camino, ¿ok? Entonces se están refiriendo a los cristianos. Dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. O sea, era un negociazo, ¿ok? A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. De todo lo que tiene que ver con religión, si se dan cuenta, hay toda una industria, ¿verdad? Hay comercio. ¿Por qué? Porque venden que el Cristo crucificado, la medalla, la pulsera, etc. Entonces, ellos pues hacen ahí una junta, digámoslo así, porque se está viendo afectado el tema económico. Dice, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, lo que conocemos ahora como Turquía, eso es toda Asia. ¿Qué hizo Pablo? Bueno, pues ha apartado a muchas gentes con persuasión. O sea, le está diciendo, los está convenciendo, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, o sea, lo que ellos vendían. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira, obviamente, y gritaron diciendo, grandes Diana, de los efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Obviamente se empezó a hacer aquí un revuelo, una discusión, porque obviamente ya eran temas de interés económico, o sea, ya no era solamente, bueno, tú crees en algo, yo creo en algo, nos respetamos, no, ya les estaba incluso perjudicando. Ese es el evangelio, el poder de la palabra de Dios, que empieza a convertir a todos aquellos que están en oscuridad, amén. Y dice, y queriendo Pablo salir al pueblo, o sea, él también iba a salir, los discípulos no le dejaron. Incluso, mira, dice el 31, también algunas de las autoridades de Asia que eran sus amigos. O sea, ya se había convertido mucha gente.
le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. ¿Por qué? Pues lo iban a matar. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. O sea, esto fue un desastre. Unos sabían por qué sí se habían reunido, pero la mayoría aquí dice ni siquiera sabía, solamente el pueblo siguió al pueblo. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, ¿no? Es demasiado. En la iglesia estamos dando un aplauso, denle un aplauso a nuestro Dios, y dura 10 segundos, 20 segundos, máximo 30 segundos. Y eso es todo. Estas personas, 2 horas, ¿verdad? 2 horas gritando, ¿verdad? A voz así, a todo lo que dan. Por 2 horas, grande es Diana de los Efesios, imagínate. 35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. O sea, él les está diciendo, no te preocupes, o sea, un mensajito no va a hacer que todo esto cambie, no se precipiten. Dice, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, bueno, entonces audiencias se concedan, ¿no? Y procónsules hay, acúsense los unos a otros. O sea, él está diciendo, a ver, esto no es un pleito, esto no es un pleito de todos. Esto simplemente, si este grupo pequeño tiene un problema con esto, bueno, pues que vayan y que lo hablen allá donde tiene que ser hablado, ¿verdad? Dice, y si demandáis alguna otra cosa, bueno, en legítima asamblea se puede decir, ¿ok? Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso, ¿ok? Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Y bueno, te comentaba, ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos? Ya vimos todo este relato, es un relato que tiene mucha información, que es un tema histórico que sin duda hay mucho que podemos sacar de aquí, pero yo me quiero centrar en los primeros versículos. Y te quiero preguntar, ¿cuál es la diferencia o qué es lo que nos diferencia de un cristiano, ¿verdad? ¿O cuál es la diferencia entre un cristiano y alguien, escucha bien, que dice ser cristiano? Esa es la pregunta que te quiero hacer hoy. Dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les hizo una pregunta. Cuando tú conoces a otra persona que es cristiana, ¿verdad? Nosotros no venimos y le preguntamos, oye, pero tú ya recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Esto es una pregunta que para nosotros podría ser como hasta extraña, pero resulta que no es así. Ok, esta pregunta podría parecer un poco extraña porque tú das por hecho que la persona que dice que es cristiana lo es y que por consecuencia tiene al Espíritu Santo. Pero Pablo dice que vio a unos ciertos discípulos y ellos ¿qué le dijeron?
ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y creo que la palabra de Dios el día de hoy lo que quiere es confrontarnos en este aspecto. Porque era una vida en la iglesia. Pero la pregunta sería, ¿qué es lo que hace que tú y yo sepamos en realidad que sí lo somos? Y yo aquí ponía algo muy fuerte, pero a la vez es súper importante que tú y yo nos hagamos esta pregunta y que además lo meditemos. Y yo ponía aquí, en la iglesia hay gente, escucha, que está segura de su salvación, pero que no tiene salvación. Y de esto se está tratando esta parte. Por eso quise leerlo rápido todo, pero yo me quiero centrar solamente en estos pequeños capítulos, pocos capítulos, porque ¿qué es lo que hace la diferencia? O sea, yo quiero que hoy nos vayamos tú y yo, porque esto es para ti, es para mí, ¿verdad? Pero que quiero que hoy nos vayamos a dormir a la cama diciendo y reflexionando, Señor, ¿de verdad yo estoy siendo un cristiano genuino? ¿O solamente estoy viviendo una religión? ¿O solamente estoy viviendo cierto momento de mi vida en el que tal vez por alguna necesidad yo me acerqué a la iglesia, pero en cuanto yo vea suplida esa necesidad, pues tal vez voy a decir, ya no quiero estar allí? Tal vez incluso hay gente que viene a la iglesia solamente por el simple hecho de sentirse parte de algo, porque tal vez afuera no ha encontrado esa parte. Y aquí sí, dentro de la iglesia dicen, bueno, pues aquí me llevo bien, tengo amigos, tengo ya algo que hacer el domingo, me tengo que preparar para hacer ciertas cosas, para servir. Y sabes, eso no quiere decir que tú y yo seamos cristianos. Por eso Pablo les dice, a ver, ustedes dicen que son cristianos, ustedes dicen que son discípulos, y la pregunta es, entonces, ¿ya recibiste el Espíritu cuando creíste? Y resulta que ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si ya hay Espíritu Santo. Ahora, obviamente, en nuestro caso, si yo les pregunto, pues todos me van a decir, bueno, obviamente yo sí he escuchado. Pero resulta que en esa época el mensaje se fue dando gradual. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo, id y haced discípulos, pero primero dijo ¿a qué? A Jerusalén. Después dijo a Judea. Después dijo ¿a dónde? A Samaria. Y después, ahora sí, hasta lo último de la tierra, o sea, a los gentiles. Y resulta que en Hechos 19 se está dando este cuarto. ¿Ya se había hecho en Jerusalén? ¿Ya? El Pentecostés. ¿Ya se había hecho en Judea? Sí, también. Ya se habían convertido muchos los ¿Ya se había hecho en Samaria? Sí, también, ¿verdad? Ya había pasado lo de los samaritanos. O sea, muchos samaritanos ya estaban. Pero ahora, ¿qué faltaba? Estaba llegando el evangelio. Entonces, todo fue gradual. Entonces, Pablo les hace esta pregunta. Y ahorita vamos a ver cuál es la importancia de que de verdad tengamos al Espíritu Santo. Porque entonces yo aquí hago esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y alguien que dice o que cree serlo? Y resulta que no tiene nada que ver con nuestra profesión de fe. O sea, hay una persona que puede decir, yo quiero hacer la oración, ¿no? Hay iglesias donde dicen la oración del pecador o la oración de profesión de fe o la confesión, ¿verdad? Pero a veces solamente lo haces porque el que está llevando esa parte, pues te hace repetir ciertas palabras. Y tú
o yo, pues las decimos, pero probablemente no hay en nuestro corazón arrepentimiento. Incluso no nos hace ser cristianos genuinos el conocimiento doctrinal. ¿Por qué? Porque hay gente que incluso puede ser, o se dice ser atea, o se dice ser agnóstico, o simplemente dice yo no creo en esto, pero tiene el conocimiento. ¿Por qué? Porque simplemente les gusta estudiar, les gusta acumular información. Entonces lo único que marca la diferencia es que el Espíritu Santo more en nosotros. Y esto es con lo que te quiero dejar, iglesia, y es con lo que me quiero ir. Dice el 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. O sea, a Éfeso ya había llegado la noticia del Evangelio, ¿verdad? Pero de Juan. Y entonces el 4 dice, dijo Pablo, bueno, a ver, Juan bautizó de arrepentimiento, o Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Pero aquí todavía no había llegado la hora en que Jesús iba a morir, todavía no resucitaba, todavía no ascendía, todavía no recibían la promesa del Espíritu Santo, todavía no pasaba esto. El bautismo solamente era de arrepentimiento, pero todavía no sucedía todo lo que Jesús había dicho que iba a suceder, ¿verdad? Entonces, si Jesús todavía no había muerto por los pecados del mundo, ¿verdad? Ellos todavía no podían accesar a esto y ellos ni siquiera conocían que el Espíritu Santo ya estaba. 5. Cuando oyeron esto, entonces fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y esto es bien importante porque si ellos se bautizaban solamente con el bautismo de Juan, solamente estaban creyendo en una promesa que iba a venir, pero que todavía no había sido cumplida. Cuando los bautizan en el nombre del Señor Jesús, entonces ellos ya están ahora sí creyendo y recibiendo la promesa que ya estaba allí, ¿ok? Y entonces dice que Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Amén. Así que con esto quiero enfatizar que es importante, amada iglesia, que nos congreguemos, obviamente, es importante que sirvamos, obviamente, es importante que le demos un tiempo al Señor, pero creo que hoy es un buen día para reflexionar, porque, ok, el Espíritu Santo mora en mí, entonces, ¿qué crees? Debe haber una evidencia. En el caso de ellos, dice que hablaban lenguas y profetizaban, y obviamente esto es parte de. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo cuando mora en nosotros? ¿Qué es lo que hace? Cuando el Espíritu Santo mora en ti, cuando mora en mí, ¿qué crees que pasa? Somos completamente transformados, vamos cambiando. El que dice la Escritura, perdón, el que robaba, perdón, ya no robe más, sino que ahora trabaje y ahora bendiga con eso del trabajo. El que hacía ciertas prácticas las deja y ahora se comienza a santificar y comienza a hacer otras. Entonces, esto es bien importante, iglesia. Me gustaría seguir recalcando esta parte. Nosotros, como creyentes, necesitamos también tener esa identificación de que realmente somos cristianos. ¿Y cuál es esa? Nuestra manera de vivir. Amén. Es eso. Entonces podemos estar sirviendo, pero tal vez seguimos siendo exactamente iguales o incluso peores de lo que éramos en nuestra antigua vida. Entonces esto es la obra del Espíritu Santo, siempre lo que va a hacer en ti y en mí, en el creyente. ¿Qué va a hacer? Transformarnos, haciéndonos cada vez a la imagen de Cristo. Y esto es con lo que quiero dejar, amén. Así que vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir sirviendo, vamos a seguir esforzando.
ay, mejor yo no voy a hacer mi trabajo, o malgastábamos el tiempo donde estamos trabajando para hacer otras cosas, ya no lo hagamos. Y así, en cosas tan pequeñas, ¿verdad? Se demuestra que somos cristianos. ¿Por qué? Porque comenzamos a vivir de una manera diferente. Amén. Así que vamos a terminar con una oración. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque siempre tienes algo que decirnos. Y sin duda yo sé que tú quieres hablar al corazón de cada uno de nosotros. Porque ciertamente probablemente no estemos dando fruto. Probablemente hemos pensado que por congregarnos, porque nuestros papás nos traen, o porque simplemente mi necesidad me ha acercado a la casa de Dios, a tu casa, Señor. A veces hemos pensado que eso nos hace ser cristianos genuinos, de esos que tú estás buscando, Señor, pero realmente no es así. La evidencia de un cristiano, Señor, es que nosotros podamos hacer buenas obras, podamos cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Pero también, Señor, te pedimos y reconocemos que obviamente nuestras propias fuerzas jamás lo vamos a lograr. Te necesitamos, Espíritu Santo. Entonces ahí donde estás, dile, Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, confróntame. Espíritu Santo, guíame a la verdad. Espíritu Santo, ven a donde estoy y mora en mí y permíteme dar frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Espíritu Santo, quiero tener amor, quiero tener gozo, quiero tener tu paz, quiero tener tu paciencia, tu bondad, tu fe, mansedumbre, templanza, Señor. Quiero ser un cristiano con el carácter de Cristo. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes, que nos fortalezcas y que sigas, Señor, cumpliendo el propósito en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, amada iglesia, y seguimos en nuestros devocionales.